Para escuchar la palabra de Dios. ¿Bien? Muy bien, en esta oportunidad tengo el gozo de presentar a un colega, un amigo, Pastor Ariel. Él está sirviendo al Señor en Asunción, Paraguay, pero él plantó una iglesia en el Chaco, en Resistencia. El Señor llevó a toda su familia a un entrenamiento pastoral en Encarnación y finalmente Dios en su providencia le llevó a Asunción. Está con su familia, está con amigos. Así que, Ariel, que el Señor te use en esta noche. Tenemos un vínculo de amistad muy preciosa en el Señor. Ariel, es un gozo tenerte aquí. Que el Señor te use. Vamos a orar. Querido Padre, te doy gracias por la vida de Ariel, Señor. Tú le has llamado a servirte y, Señor, gracias por, en este momento, escuchar tu palabra por medio de él. Que tú le fortalezcas, le llenes de tu espíritu. Te damos gracias por su familia presente. Te damos gracias porque no solo lo has salvado, le has dado dones. Y pedimos que, Señor, podamos ser bendecidos por su vida. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. ¿Se escucha bien? Perdón. Ok, bueno. Antes que nada quisiera de vuelta contarles que no estoy solo acá, que vine con mi familia, con mi amada esposa, Lilian, que ahora el 25 de noviembre vamos a cumplir 20 años de casado. Y tenemos 2 hijas y Jamie, nuestra hija mayor, cumple 15 años hoy. Así que cuando termine la reunión pueden acercarse y saludarles. Tenemos la costumbre de tirar las orejas, no sé si se usa acá. Déjenle un poco para nosotros. Pero bueno, quisiera por favor me acompañe a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, del versículo 37 al versículo 53. Voy a leer en la versión Reina Valera. Si tiene otra versión, es exactamente lo mismo. Dice la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Oramos. Señor, te pedimos profundamente, Señor, que nos des un entendimiento claro para poder hoy contemplar tu gloria
a través de tu palabra y poder quedar una vez más extasiados en tu belleza, tu hermosura, tu bondad, tu generosidad, tu oferta generosa de venir hacia ti. Señor, danos ojos para ver, oídos para oír, corazón para creer y voluntad para obedecer. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace un tiempo atrás tuve la posibilidad de trabajar en una empresa y éramos un grupo de vendedores y en esa empresa había un compañero que estaba siempre al lado mío y me contó una historia que me llamó mucho la atención y creo que puede servir para introducción en esta ocasión. Él tenía una esposa que trabajaba en un banco de la provincia del Chaco donde yo trabajo y me contó que cuando tomaban personal nuevo le daban una tarea puntual a la persona que iba a estar en el área de cajas y era que tenía que ir a la bóveda y ponerse a contar billetes con estos 2 dedos. Muchos billetes. La idea era que al trabajar y al tener contacto constantemente con esos billetes, él podía percibir y adquirir sensibilidad para detectar cuando un billete era bueno y cuando un billete era falso. Si alguno ha tenido la triste experiencia de ir a depositar a un banco y cuando el cajero sin mirar saca el billete, se pregunta cómo hizo para detectarlo tan rápido, es que tenía una capacidad de poder experimentar, estaba constantemente tocando lo real y podía identificar lo que no era real. Bueno, en nuestro pasaje, el Señor está llamando a todo su pueblo a que tenga una experiencia real, espiritual, genuina, una espiritualidad genuina y bíblica. Muchas veces Israel practicaba mandamientos que el Señor le daba, pero eran solamente religiosos, vacíos de contenido y sin una profundidad verdadera. Hoy el mundo entero nos ofrece espiritualidad. Todo el mundo está consciente de que debemos ser espirituales. Pero, ¿cuál es la espiritualidad genuina, verdadera, la que el Señor nos llama a vivir? Bueno, hoy a la luz de nuestro pasaje vamos a poder ver esto. Vamos a poder responder 3 preguntas claras y claves. Una es poder definir claramente qué es una espiritualidad bíblica o qué es la espiritualidad bíblica. El punto número 2 es cuál es una falsa espiritualidad, reconocer una falsa espiritualidad. Y por último, encontrar patrones que van a evidenciar en presencia de qué estamos, de algo verdadero o de algo falso. Y para hacerlo, el argumento que surge de nuestro pasaje creo que es lo que el Señor nos llama a reflexionar y vamos a tratar de pensar en esto mientras exponemos la palabra, y es que solo creer en Jesucristo puede saciar nuestra sed espiritual y hacernos vivir a la luz de la verdad. Quiero repetir eso. Solo creer en Jesucristo puede saciar nuestra sed espiritual y hacernos vivir a la luz de la verdad. Y bueno, para poder buscar cómo este argumento surge del pasaje, dividí mi sermón en 3 puntos. El punto número 1, desde el versículo 37 al 39, el llamado a creer. El punto número 2, respuestas posibles desde el versículo 40 al 44. Y el punto número 3, desde el versículo 45 al 53, evidencias que reflejan lo que creemos. Vamos a nuestro punto número 1, el llamado a creer. Dice nuestro texto: el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, tenemos que entender de qué fiesta está hablando ahí el Señor y por qué era tan importante el último día. Bueno, para poder entender eso tenemos que ir al versículo 1 de nuestro capítulo. El versículo número 1 del capítulo 7 dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Esto es muy profundo. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué?
porque yo testifico de él que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Ahora, el versículo número 2 del capítulo 7 dice, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta era una fiesta sumamente importante. De hecho, todo judío obediente a la ley tenía que subir 3 veces a Jerusalén en un año, como mínimo. Era un mandamiento de parte del Señor. Y esta fiesta era la fiesta que elegían los judíos para ir. De hecho, en ese momento el Imperio Romano, había judíos por todo el Imperio Romano y ellos decidían hacer largos viajes para poder estar en esa fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Y en esta fiesta era como, en ese momento conocida como la fiesta tal vez de todas las demás, la más importante. El historiador Josefo dijo que de todas las fiestas que los judíos celebraban, esta era la más importante para ellos. Ahora, ¿cuándo el Señor mandó a hacer esto? ¿En qué momento? Cuando el pueblo sale de la esclavitud y estaban en el desierto, el Señor da una orden específica. En Levíticos 23, desde el versículo 39 al 43, vemos esto. Dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Y el versículo 42 está la clave. Dice, en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice habitar yo a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, ¿qué era un tabernáculo? Era una carpa, una choza, o no sé cómo se dirá, pero era una carpa literalmente con 4 palos que estaba envuelto con una toalla, una sábana, y arriba se ponían ramas de árboles hermosos. Y colgado de esa rama había el fruto más hermoso que podían cosechar. Ahora, mire esto. Imagínese por un momento que usted es de una familia sumamente pobre y de repente su papá se hace millonario del día a la mañana. Y entonces su papá le dice, ¿dónde querés vivir? ¿Cuál es el lugar más hermoso que te gustaría vivir? Y te lo doy. Bueno, usted elige, dice, me gustaría una casa sumamente bella, que tenga pileta, que tenga todo eso, todo lo que me gustaría. Y tu padre te dice, te voy a dar todo eso, pero una semana al año vas a tener que salir de tu casa y vivir adentro de esa choza. Vas a tener que dejar todo esto bueno que yo te doy y vivir en esa choza. Esa es la única condición. ¿Para qué? Y el Señor dice, para que te acuerdes de dónde te saqué. No te olvides. Y entonces cuando el pueblo se convocaba en esta inmensa asamblea, lo que pasaba era que toda Jerusalén estaba cubierta de chozas. Era un espectáculo impensado para nosotros. Y cuando ellos dormían a la noche podían mirar al cielo y ver las estrellas. Y antes de ver las estrellas y recordar que Dios los había sacado de la esclavitud, ellos veían frutos hermosos, recién cosechados, que les recordaba que Dios había sido generoso con ellos siempre y nunca le había faltado su bondad y su provisión y su misericordia. Ahora, cuando Juan está relatando esto, tiene algo en mente y la idea de por qué Juan escribe el Evangelio es que él quiere que todos los que escuchen lo que Jesús hizo durante su vida crean en él. Esta es la declaración de propósito del Evangelio de Juan. Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ahora, nosotros vemos que Jesús hizo muchas cosas extraordinarias, hizo milagros asombrosos, caminó sobre el agua, convirtió el agua en vino, hizo multiplicaciones. De hecho, la gente estaba tan impactada por lo que hacía que querían coronarlo rey.
pero él se escapó. Ahora, esta señal que Juan escribe aquí tiene algo que rompe el patrón de todo lo que viene contando. Es una señal que no tiene nada extraordinario. Nada. Jesús se presenta a un lugar donde necesariamente se esperaba que el Mesías prometido se presente. De hecho, los hermanos le dijeron, si sos quien decís ser, tenés que estar acá, tenés que presentarte y tenés que hacer algo. Ahora Jesús espera y no se presenta el primer día. Nuestro pasaje anteriormente dice que va a mitad de semana y en el último y gran día de las fiestas, Él grita. Ahora, ¿qué pasaba en ese último y gran día de las fiestas? Bueno, durante toda la semana los sacerdotes iban al templo y sacaban de allí una fuente de oro. Trate de imaginarlo, por favor. Y desde el templo iban en una peregrinación hasta el estanque de Siloé, que quedaba ahí cerca. El estanque de Siloé era un estanque donde había una roca de la cual brotaba agua constantemente. Brotaba un arroyo de agua viva. Y los sacerdotes iban cantando y cantaban y recitaban Isaías 12:3, que decía, y sacarán con gozo agua de la fuente de la salvación. Toda Jerusalén y todo Israel recitaba esto hasta que llegaba al estanque, metían la fuente en el agua, la llenaban y volvían cantando lo mismo. Y cuando llegaban al altar, la derramaban y toda la ciudad y todo Israel era como un gol de River. Bueno, era algo mucho mejor, sí. Era algo impresionante. Pero en el último día se llevaban antorchas y todo se hacía mucho más solemne. De hecho, las personas que pudieron estar en ese tiempo, dice que era algo que quedaba grabado en la mente de las personas para siempre. Pero antes de que todo explote en efervescencia, Jesús irrumpe y grita. Hermanos, Juan no pone ahí que Jesús gritó por casualidad. De hecho, no hay muchos lugares en la Biblia donde se escuche que Jesús está gritando. Isaías dijo que el siervo del Señor no gritaría, no se oiría su voz en las calles, pero el Señor irrumpe y grita. Todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor? ¿Por qué Él pega este tremendo grito? ¿Por qué Él hace esto? Él estaba tratando de decir a las personas que estaban allí que todo lo que estaban celebrando era solamente una sombra, era algo que apuntaba a algo mucho más importante. Era solamente la sombra, pero Él era la esencia, la verdad. Él era el Hijo de Dios. Y cuando ellos estaban en esta celebración, que era solamente una sombra, Él les está diciendo, acá está el cumplimiento de lo que ustedes están practicando. Yo soy el que va a saciar su corazón, su vida, constantemente, plenamente. Yo soy el cumplimiento de las profecías. Ahora estas personas no lo entendieron. Ahora, qué impresionante es que el corazón del hombre es legalista por naturaleza. ¿Saben cuál es la primera religión que practicó el hombre? Es el legalismo. Dice, ni la tocaréis, dijo la mujer en el huerto, no estaba ahí. Entonces, uno está dispuesto a hacer cosas y dejar de lado a lo verdadero, a lo genuino. Y la otra es, la segunda religión que practicamos por naturaleza, es la hipocresía. Cuando nos damos cuenta que pecamos y que estamos dejando lo esencial, decimos, la mujer que me diste. Jesús estaba en ese lugar y les dice esto y les recuerda que
Él les está llamando y había una promesa de Dios que todos creían, todos tenían en mente algo. Dios había prometido que su pueblo sería saciado plenamente de Él y que de su interior correrían ríos y que estas aguas podrían ser sanidad para las naciones. ¿Dónde lo encontramos esto? Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma de grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno en las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testimonio a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, del Santo de Israel, que te ha honrado. La promesa que todo Israel estaba celebrando y esperaban ansiosamente era que el pueblo de Dios sería saciado, como ya estuvo saciado en el desierto, pero ahora sería plenamente. Israel sería el punto en el cual el Mesías vendría, y de ahí podría ser anunciada la salud y la restauración para todas las naciones. Pero en ese momento, realmente cuando vieron a Jesús, se pusieron a pensar: ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto? ¿Esto es real? ¿Esto realmente, este es el Mesías? Y empezó un gran conflicto. Esto nos lleva a pensar: ¿qué es verdaderamente la espiritualidad bíblica? La espiritualidad bíblica es algo que yo practico una vez cada tanto, una vez en un tiempo señalado, donde yo vengo y cumplo con mi función de estar en la iglesia, de cantar un par de canciones. O la espiritualidad bíblica es un acercamiento genuino a Dios a través de Cristo. Y esta es la definición de la que estamos buscando hoy. ¿Qué queremos realmente? ¿Queremos ser personas que cumplan con su actividad religiosa, o queremos ser personas que estén saciados plenamente de Dios? La espiritualidad bíblica es esto, es acercarnos verdaderamente a Dios a través de la persona de Jesucristo por la guía del Espíritu Santo. Y esto debe implicar que debemos vivir de acuerdo a sus principios y de acuerdo a las enseñanzas de su palabra para buscar una transformación personal. Y a través de la transformación personal del Espíritu Santo podemos llevar el testimonio de una vida transformada a otros. No va a ser algo que solamente va a estar enfocado en mí, sino que yo voy a poder testificar a otros. Cristo es quien me salvó. Cristo es el que sacia mi vida. Cristo es el que me llena. Cristo es el que cumplió todo y que ahora yo puedo estar satisfecho y saciado en Él. En Cristo tengo un manantial que salta para vida eterna. Tengo comunión con el Señor a través de la obra redentora de Cristo. Ahora, cuando el Señor dice que Él está diciendo esto por la obra del Espíritu Santo que iba a venir, no quiere decir que el Espíritu Santo no estaba. Lo que está diciendo es que todavía no había venido la obra, no se había cumplido la obra de redención del Señor. Él estaba en este momento viviendo una vida justa, pero todavía no había muerto en la cruz para expiar nuestros pecados. Cristo había sido señalado desde antes de la fundación del mundo, pero en el tiempo señalado vino conforme a las Escrituras. Y ahora las personas que pudieron creer en Él podrían ser llenas del Espíritu Santo. Una comprensión clara que este era el que había sido prometido, murió y resucitó. Y ahora es mi Señor. Ahora, quisiera preguntarte, tal vez estás aquí hoy y has venido durante mucho tiempo a la iglesia y te gusta mucho de lo que hacen aquí. De hecho, las canciones son muy buenas. Pero realmente, ¿has tomado conciencia cuál es la obra de Cristo en la cruz? ¿Te has puesto a pensar que el Señor vino a morir en la cruz para que tus pecados sean perdonados? Me ha tocado trabajar con muchas personas que hacen consejería y cuando le pregunto, ¿por qué el Señor debería dejarte entrar al cielo si morís hoy?
La pregunta más común que escucho es que muchos de ellos me dicen que vienen a la iglesia hace mucho tiempo. ¿Y por qué más? Y porque mis papás me llevaron a un campamento. ¿Y por qué más? Y bueno, no soy tan pecador como otro hermano de por allá. Y se busca balancear las cosas. Pero el Evangelio, lo que Cristo vino a anunciar en esa fiesta es: nuestras obras no pueden presentarnos dignos delante de Dios, solo la obra redentora de Cristo. Así que te invito hoy a que rindas tu vida al Señor. Si estás acá y todavía no le has dado tu vida, tal vez en este momento te resuene el grito del Señor. Si tenés sed, vení a mí, yo voy a saciar tu corazón. Él puede perdonarte. Él puede hacer que de tu corazón que estaba seco, condenado, Él puede limpiarlo y hacer una vida nueva y transformada. Ahora, no todos responden de esa manera. No todos responden creyendo. Algunos lo rechazan y se endurecen a sí mismos. Así que vamos a ver cómo son las otras posibilidades, respuestas posibles. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo, el Mesías. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Ahora vemos dos tipos de personas: las que creyeron y las que no creyeron. Pero ¿cómo se cree verdaderamente? Creyeron porque indagaron y trataron de buscar que Jesucristo había cumplido todas las profecías. Recuerden, Juan no le está escribiendo a las personas que estaban en la fiesta, sino que Juan le escribe a judíos que ya habían creído en él y que eran personas que habían escuchado y habían indagado que Jesús era descendiente de David y que había nacido en Belén. Entonces lo que quiere hacer Juan en este pasaje es dejar constancia que había personas que todavía no entendían de dónde había venido Cristo. Las personas que creen en Jesús van a buscar en su palabra para encontrar que el Señor cumple sus promesas y Jesús es el fin de todo lo que el Señor prometió. Ahora, las personas que no creen en este pasaje están torciendo las Escrituras para su propia ruina. Solamente hay dos maneras de vivir con respecto a Jesús: creer conforme a las Escrituras o torcer las Escrituras para nuestra propia ruina. No hay otra forma. Y esto es puntual para entender una espiritualidad bíblica. Una espiritualidad bíblica está basada en el conocimiento de Dios a través de lo que la Escritura dice de Él. Hermanos, no se imagina, nosotros venimos de trasfondos donde iglesias no sanas, lamentablemente, y muchas personas dicen que quieren tener experiencias religiosas, como cantaba el hijo de Julio, ¿no? Decía, experiencias religiosas. Y una vez una mujer me dijo: yo quiero ir a buscar y conocer más a Dios. Entonces le pregunté: ¿qué vas a hacer? Voy a ir a mi pieza, voy a poner música y voy a orar hasta que suceda algo. Triste, pero... Y le pregunté: ¿pero vas a leer algo? No quiero, porque la letra mata. Hermano. Entonces, a veces tristemente tenemos estas personas no quieren o quieren algo místico, no quieren tener una genuina experiencia espiritual, que es a la luz de la verdad. Nosotros vamos a ver a Cristo a través de lo que el Señor nos muestra en su palabra. Ahora, ¿cuán espirituales somos? Otra cosa que pasa en este segundo punto es que hay una división que se empieza a notar. Las personas que creen y las personas que no creen.
Y esto se nota porque cuando nosotros empezamos a tener comunión con el Señor, lo primero que pasa es que queremos, por la obra del Espíritu, apartarnos del mundo. No queremos tener comunión con aquellas cosas que antes nos llevaban a la perdición. Y aquí en nuestro pasaje se empiezan a abrir las aguas. Y esto es el deseo del Señor. Algunos decían, no, Él no es el Cristo, Él es un engañador. Otros decían, sí es el Cristo, es Él. No escuché a nadie que hablara como Él. Pero esto es necesariamente lo que debe pasar si nosotros queremos tener una espiritualidad bíblica. Lo que va a pasar es que vamos a tener que apartarnos del mundo. Mira lo que dice Juan 17, del 14 al 16. Una espiritualidad bíblica está marcada por la voluntad del Señor de que al conocerle a Él nos apartamos del mundo. Juan 17, del 14 al 16 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, y ahí está el principio de poder conocer al Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, ¿qué decimos cuando hablamos de mundo y de separarnos del mundo? ¿A qué nos referimos? Algunas personas pensaron que es irnos a vivir a un lugar lejos, detrás de unos muros altos y separarnos del mundo. No es eso. No. La verdad es que cuando nosotros estamos teniendo y estamos saciados del Señor, lo que va a pasar es que vamos a estar llenos de Él y vamos a influenciar a estas personas. La diferencia es que cuando estamos llenos de Dios, lo que pasa es que vamos a dejarnos gobernar por sus principios. Y cuando estamos influenciados por el mundo, vamos a dejarnos gobernar por estos patrones de pensamiento que buscan la gloria personal y no la gloria del Señor. Ahora, ¿qué estamos buscando cuando nos acercamos al Señor? ¿Nuestra satisfacción o su gloria? Hermanos, nosotros fuimos creados de una manera que nada en este mundo puede saciarnos verdaderamente. Absolutamente nada. Más que la presencia de Dios y su obra en Cristo Jesús, en nosotros. C.S. Lewis dijo una frase que tal vez refleja lo que quiero decir. Dice, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo. Y Agustín dijo, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Si nosotros realmente queremos crecer en comunión con el Señor, necesariamente vamos a tener que tomar medidas para apartarnos del mundo. No podemos seguir viviendo igual. El Señor nos recibe, nos perdona, pero nos manda a que vivamos para Él. Y esto es un principio de la espiritualidad. Y solamente lo podemos lograr si creemos que Jesucristo puede saciar plenamente nuestra sed espiritual y hacernos vivir a la luz de la verdad. Ahora, ¿creemos esto? Vamos a nuestro punto número 3. Evidencias que reflejan lo que creemos. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron, es que también ustedes se han dejado engañar. ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud no conoce la ley y es maldita. Nicodemo, el que había venido
a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y que sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Ahora, en esta porción de nuestro pasaje vemos que las facciones ya se están radicalizando. Los frutos de los que creen se hacen cada vez más evidentes y los frutos de los que no creen también. Mire esto. Nicodemo había creído y le dijo: empieza a tratar de que toda su conducta y todo lo que hace esté reglado por la palabra de Dios. Cuando él se enfrenta a estas personas, lo primero que hace, dice: ¿nuestra ley permite esto? ¿Podemos hacer esto? Si decimos ser hijos de Dios, el pueblo escogido, ¿podemos vivir de esta forma? Ahora, mire del otro lado, la otra facción. Empiezan a torcer las escrituras y a negar verdades que ellos mismos conocían. Ellos le dicen: ¿no sabes que de Galilea no ha salido ningún profeta? Mira, busca tu Biblia y no hay nada. La realidad es que ellos negaban algo que conocían muy bien, y es que había varios profetas que salieron de Galilea. Jonás, Nahum, Elías y Eliseo presuntamente eran de ese lugar, pero ellos negaban la escritura y tenían la intención clara de que las personas solamente la entiendan de acuerdo a su visión, para que estén sometidos a su dependencia y dependiendo de ellos. ¿Ve cómo actúa una persona que trata de imponer su autoridad de una manera que no es sana? Nosotros muchos sabemos y venimos de entornos de esta forma, de este tipo de prácticas, que no nos permiten creer e indagar en la verdad de Dios. Ahora, la intimidación es el fruto de una persona que no cree. Una práctica dañina. Intimidaban. Y además dice que trataron de prenderlo a Jesús. Querían que no hablase, que no diga y que no muestre que cuando Él se manifestaba ya no iban a tener que depender de toda su sabiduría y de todo su conocimiento. Ya no iban a poder tenerlos cautivos. En cambio, una persona que tiene una espiritualidad genuina trata de vivir conforme a lo que la palabra de Dios le muestra. Trata de evangelizar, trata de hablar a otras personas y les trata de hacer entrar en razón. Hermanos, esto no es la forma en la que debemos vivir. Ahora, yo seguramente que a ustedes no les pasa, pero le cuento, le abro mi corazón acá porque estamos en amistad. Cuando me toca predicar y evangelizar, a veces estoy muy dispuesto a contar el evangelio, pero no a expresar el evangelio. ¿A qué me refiero con esto? Estoy dispuesto a contarle 4 verdades bíblicas. El Señor creó todas las cosas para su gloria, pero el hombre pecó. Entonces, como el hombre no podía ser salvo, Dios envió a su Hijo, así que arrepentite y cree. Ahí está el evangelio. ¿Qué vas a hacer con eso? Pero mi corazón está de alguna manera no saciado en él. No estoy predicando el evangelio de una manera exultante. Es como si le dijera: te vengo a traer las buenas nuevas. Ahí están. Nosotros muchas veces nos olvidamos que nuestro Señor no solamente quiere que creamos en Él, sino que quiere que vayamos a Él constantemente a ser saciados, porque Él puede llenar nuestras vidas constantemente. Hay agua brotando del trono de la gracia, de su Espíritu Santo, para hacernos estar satisfechos, llenos de gozo,
exultantes, y que nuestro rostro resplandezca de alegría de decir: mi Cristo perdonó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Él me perdonó, Él murió, Él sufrió lo que yo debía haber sufrido. Hoy ya no soy lo que era. Hoy me deleito en las verdades eternas. Hoy aspiro a una eternidad gloriosa. Hoy anhelo lo santo. Hermanos, ese debe ser nuestro anhelo. El fin de la espiritualidad es que nosotros podamos crecer en comunión con el Señor y demostrar y testificar de Cristo de esta manera. Hay una frase que el autor del libro El enrejado y la vid, Colin Marshall, hablando de cómo es que nosotros debemos testificar y cómo es que una iglesia sana crece, explica lo que estoy tratando de decir. Dice: el crecimiento cristiano se produce porque Dios lo hace posible a través de su palabra y por el poder vivificante de su espíritu. Es cierto, dirían la mayoría de cristianos evangélicos del mundo entero. Amén. Eso significa que las dos actividades fundamentales del ministerio cristiano son la proclamación de la palabra y la oración, pidiendo a Dios que derrame su espíritu para que su palabra sea eficaz en los corazones. Hermanos, no es solamente recitar verdades bíblicas, doctrinas bíblicas, pelearnos en las redes sociales, refutar a los falsos herejes, falsos maestros, sino es vivir con un corazón satisfecho y pleno en el Señor. Mostrar a través de una comunión íntima con el Señor. Y esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo buscamos ser saciados de Dios? ¿Cómo buscamos conocerle más? A través de medios de gracia. Medios de gracia que el Señor nos dio. Como por ejemplo la lectura. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos sabemos que necesitamos leer nuestras Biblias regularmente? Amén. ¿Cuántos sabemos que necesitamos meditar en lo que hemos leído regularmente? Amén. ¿Cuántos sabemos que necesitamos orar regularmente con nuestras familias y en la congregación? ¿Cuántos sabemos eso? Amén, amén. ¿Y cuántos sabemos que tenemos que ayunar también? Ahí ya está un poco más difícil, ¿no? A veces se complica. Pero también es un medio de gracia. Para poder decir al Señor: Señor, yo estoy satisfecho en ti más que cualquier otra cosa. La idea es no solamente decir, este es el Evangelio, sino tener la actitud que tenía David. Vengan, gusten de Jehová y vean que es bueno. Es bueno. Estoy satisfecho en Él. Es un banquete constante. Debemos estar buscando esta actitud. Buscar estar satisfechos en Él. Este es el principio que el Señor estaba tratando de enseñar a su pueblo. Y muchos no lo quisieron entender. La espiritualidad bíblica comienza con creer en el mensaje del Jesús bíblico, rendirnos a Él, no tratando de buscar presentar nuestras obras de justicia delante de Él, sino buscarle y estar satisfechos en Él, para que toda nuestra vida esté reglada, encaminada a la luz de su palabra. Y esto solamente lo vamos a lograr si creemos que Jesucristo y solamente Jesucristo puede saciar nuestra sed espiritual. Solamente Él puede hacerlo y ayudarnos a vivir a la luz de la verdad. Si hoy pensamos que somos hijos de Dios y estamos en una iglesia donde tenemos la posibilidad de orar, hoy veía los motivos de oración y realmente mi corazón estaba muy emocionado de las obras, de los pastores, de las personas que están llevando el Evangelio. Nosotros podemos
involucrarnos y tener mayor intencionalidad a la hora de revivir nuestra comunión con el Señor, juntos y en nuestros hogares, en devocionales con nuestras esposas, con nuestros hijos, que nuestros hijos nos vean, abrir nuestras Biblias, orar. Esto es demostrar que el agua viva está saltando de nuestro corazón. Hermanos, ¿recuerdan la historia de la persona que contaba en el banco los billetes? Cuando usted está con una persona que tiene una espiritualidad genuina, se nota, lo puede percibir. Puede ver que esa persona estuvo amando a su Dios, porque esa persona te trata con amor, te escucha, te dice, voy a orar por vos. Wow. Te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus cosas? Esa es la actitud de una persona que ama al Señor y que está satisfecho en Él constantemente, que tiene una preocupación genuina para que no solamente su vida esté satisfecha, sino que llamar a otros a esta verdad. Que el Señor nos ayude a vivir y a estar satisfechos en Él. Y que podamos responder a esta abrupta interrupción del dulce gritón de esta fiesta en los tabernáculos, que nos llama a que dejemos nuestra religiosidad para vivir una vida plena en Él. Oramos. Señor, de la misma manera que irrumpiste en esa celebración, entiendo que hoy has irrumpido en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestro entendimiento, para hacernos ver de que necesitamos de ti, desesperadamente. Tu palabra es clara y nos dice que separados de ti nada podemos hacer. Y la verdad es que solamente en ti podemos estar plenos, satisfechos y exultantes. Te pedimos, Señor, que nos sacies hoy y que podamos venir ante tu presencia para adorarte, para glorificarte. Y que nuestra vida no sea solamente una vida de buscar nuestra comunión íntima contigo, sino que sea una vida de interés para poder testificar a otros y hablarles de la fuente que salta para vida eterna. Danos, Señor, esa gracia. Danos la posibilidad de estar constantemente saciados en ti. Ayúdanos a ser conscientes de que debemos buscarte en todo tiempo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.